¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? ¿Quién puede decir que no está en la presencia de Dios? ¿Cuánto tenemos que agradecerle? Porque no donde quiera se manifiesta la presencia de Dios. Y aquí lo podemos palpar, lo podemos sentir. De veras, agradezcámosle a Dios su presencia, porque ¿qué es el hombre para que se acuerde de nosotros? Y el Hijo del Hombre para que tenga memoria de Él, para que se acuerde de nosotros. Sin embargo, Él se acuerda de nosotros y está aquí con nosotros. Amén. Amado Padre, gracias te damos por tu presencia, Señor. Gracias porque no nos has dejado ser un grupo más, Señor. Porque nos has regalado el gozo de tu presencia, Señor. Porque nos has dado tu bendita palabra, Señor. Y por tu palabra nos levantamos en este lugar, Señor. No por un grupo, no por una religión, Señor. Por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos hoy a exponer esa bendita palabra. Ayúdanos a quitar los engaños que ha puesto la religión, los engaños que han puesto las nuevas teorías, las nuevas tendencias religiosas, Señor. Levántate como poderoso gigante, Señor, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Vemos en Efesios capítulo 2 versículo 8. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Es algo inmerecido, es un don, es un regalo que Dios nos da, ¿sí? No de nosotros, no que nosotros podamos hacer algo para alcanzar esa gracia o ese favor inmerecido, sino porque Dios es bueno, porque Dios es un Dios lleno de amor y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la gracia es un regalo de Dios, y hoy con la ayuda de Dios vamos a quitar las falsas ideas que la gente tiene de la gracia de Dios, ¿sí? En cierta ocasión, al preguntarle a un líder del movimiento carismático católico por qué les decía a sus oyentes que ya eran salvos sin haberse arrepentido de la idolatría, él respondió lo siguiente: porque somos salvos por gracia, no porque me quite los ídolos me voy a salvar, sino porque acepté a Cristo en mi corazón. ¿Qué decía este hombre? Que Dios le daba el perdón de sus pecados, aunque él siguiera en los mismos pecados, en la idolatría o en todos los pecados que se practican en la Iglesia Católica. Su respuesta de inmediato evidenció algo. La persona asumía que por la fe se invalida la ley moral de Dios. En otras palabras, creía que el Evangelio de la Gracia provee de un permiso especial para transgredir los mandamientos de Dios y evitar las consecuencias. Hace
hace unas semanas, mi suegra vive aquí cerca en un pueblito que se llama Huitzila. Entonces nos quedamos y el día lunes me fui por un mandado que me pidió mi esposa y pasé por la iglesia católica y vi unos carteles grandes que habían puesto. Ofrecían indulgencias plenarias. Óigalo bien, indulgencias plenarias. ¿Qué quiere decir? El perdón a tus pecados, de todos los pecados que tú hayas tenido. Solamente tenías que dar tu nombre, tus datos personales y anotarte en una lista y asistir a las reuniones, y ahí estaban las direcciones de donde tenías que asistir. Tenías que estarte congregando en ciertos grupos y te iban a dar ¿cómo les dije? Una indulgencia. Yo no pensé que en pleno siglo XXI todavía se practicara esto de las indulgencias. El hombre hace un papel donde dice que todos tus pecados te son perdonados, con la firma del párroco, del obispo, del arzobispo, de la persona que te lo ofrezca. Me quedé impresionado, de veras, me quedé anonadado. Imagínense cuántas personas todavía son arrastradas a ese tipo de creencias. La persona va, se anota, le dan su papel, ahora sí, ya soy salvo porque aquí ya tengo mi salvoconducto donde todos mis pecados han sido perdonados. Y el sacrificio de Jesús y la gracia de Dios, ¿dónde queda? Y la gente abraza el engaño, pero sí terriblemente. No les quitas el engaño, les dices, es que no es así, es que la Biblia dice esto, aquello, y la gente abraza el engaño. ¿Cuántas gentes no tendrán ya su indulgencia? Ese pueblito, la mayoría son católicos, y los días que hay misa, está lleno, se llena adentro, se llena el atrio, y afuera en la calle todavía hay bastante gente. Imagínense cuánta gente engañada, creyendo que ya está bien con Dios. Otro ejemplo, en una comunidad de homosexuales y lesbianas denominada Iglesia Metropolitana. Sus enseñanzas enfatizan los conceptos de amor y gracia, pero los utilizan para justificar el estilo de vida gay, aun cuando es contrario a las Escrituras. Aceptar a Jesús es una parte central de su doctrina. Incluso reprueban el robo y otras conductas. De hecho, condenan prácticamente todos los pecados, excepto los que han legalizado. Esta iglesia metropolitana, que está por allá, por el centro de la Ciudad de México, se reúnen gays, se reúnen lesbianas, todo ese tipo de gentes, y condenan todo el pecado excepto lo que ellos practican, ¿sí? Dicen que Jesús dijo, amaos los unos a los otros, y no dijo amaos los unos a las otras. Agarran la Biblia, la tuercen y hacen su doctrina, y ahí están, predican, hablan del amor de Dios, hablan de la gracia de Dios, pero practican el pecado. Y mucha gente
mucha gente del medio gay, o lesbianas, o prostitutas, que se dice, se congrega mucha gente, engañados con una falsa gracia. Este fenómeno ocurre también en las iglesias evangélicas. La mayoría de iglesias evangélicas, con sus distintas variantes. Una vez el pastor de cierta denominación aseguraba que cualquier persona que hubiera aceptado a Cristo en su corazón y después muriera en el acto mismo del adulterio, despertaría entre los ángeles en el cielo. Y decía: Dios salva el espíritu, no la carne. Predicaba el pastor. Era difícil explicarle que la naturaleza misma de la fe que salva es fomentar una conducta contraria a la inmoralidad e inculcar un profundo respeto por los mandamientos de Dios. Estos son unos pocos ejemplos de diferentes versiones del Evangelio de la gracia barata, que es cada vez más popular. Hoy en día este tipo de enseñanzas son las sucesoras modernas de las indulgencias católicas. Ahora las indulgencias católicas se cambian por este tipo de predicaciones, de enseñanzas, de acepta a Cristo en tu corazón y ya eres salvo por gracia. No importa que sigas practicando el pecado. Jesús, dicen ellos, ya pagó por tus pecados pasados, presentes y futuros. Si piensas adulterar, dicen ellos, no te preocupes, Jesús ya pagó. Si piensas asaltar un Oxxo, si piensas asaltar un banco, no te preocupes, Jesús ya pagó. ¿Será cierto? ¿Será correcto? Se está distorsionando la doctrina bíblica de la gracia para acomodar solamente pecados como el adulterio, la homosexualidad y la idolatría. ¿Será esto correcto? La respuesta es no, no es correcto. Actualmente se otorgan indulgencias para pecar que abarcan, además de las conductas pecaminosas, escandalosas, las eclesiásticas aceptables, las que la iglesia acepta, como la práctica de la mentira, la avaricia, la deshonestidad y la falta de misericordia práctica. Aunque en los mismos textos de las Sagradas Escrituras se consideran iguales la hechicería y la inmoralidad sexual que la mentira, la injusticia y el rencor. En los mandamientos Dios no hace diferencia. O sea, para Él es lo mismo el que miente, como el que adultera, como el que comete un homicidio. O sea, el pecado es transgresión a la ley de Dios. Sea una mentira, sea un robo, sea un adulterio, es transgresión a la ley de Dios. Hablar de la gracia que no pone límites a la conducta de las personas es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Si bien es cierto que el cristiano bajo la gracia tiene libertad, también es cierto que la libertad tiene límites. O sea, Dios nos da su gracia y nos da libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del pecado. Dios nos liberta del pecado. Cuando recibimos la gracia de Dios, andamos en libertad, ya no somos esclavos del pecado, ¿sí? Pero la gente tiende a confundir la libertad con el libertinaje.
Estos límites los determinan los mandamientos de la ley moral. Así pues, viviendo dentro de este espacio que nos prescribe los límites de la obediencia a los mandamientos, vivimos en la libertad que Cristo nos dio. Así lo establece la Sagrada Escritura. Salmo 119, versículo 44 y 45. Dice así: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. 45. Y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. Fíjese qué precioso. Los mandamientos de la ley de Dios, de la ley moral de Dios, nos da libertad cuando nosotros andamos en ellos. Así pues, tengo libertad de comer, pero tengo límites. Podemos comer. ¿Cuál es lo malo? El exceso, ¿sí? La glotonería. Entonces, si nosotros rebasamos los límites del mandamiento, entonces ya no andamos en libertad, sino en libertinaje. Porque nosotros podemos comer hasta quedar satisfechos, hasta decir: gracias, ya estoy satisfecho. Gracias, Señor, porque me diste de comer, ¿sí? Pero hay gente que come y come y come y no se llena. Cuando les sirve su plato de comida, está normal como todos, a todos se les sirve igual. Y hay quien dice: ¿me puedes servir más arroz? Oye, cómete lo que te están sirviendo, y si te hace falta, se te sirve más. Pero ya desde el inicio, ya tienen esa mentalidad de que quiero más, no me es suficiente. Entonces, andamos en libertad, pero esa libertad, si nosotros no tenemos los límites de la ley moral de Dios, se convierte en libertinaje, ¿sí? Se convierte en libertinaje. Así pues, tengo libertad de comer, pero tengo límites. El precepto dice de no en glotonerías y borracheras. Marca hasta dónde tengo libertad de comer. Tengo libertad de tener relaciones sexuales, pero también tengo límites. O sea, ¿cuál es ese límite? El matrimonio. O sea, Dios nos creó así, con esa capacidad de amar, de tener relaciones. Él creó el matrimonio es bueno, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son buenas, son santas, son limpias, porque Dios así nos formó, así nos creó. Entonces, tenemos libertad para tener relaciones con nuestra esposa, con nuestra pareja, con nuestro esposo. Pero también tenemos límites, porque cuando nosotros nos salimos de esos límites, entonces entramos en algo que se llama libertinaje, fuera de los límites de la ley moral. Vamos a ver Judas 3:4. Dice así la Escritura: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje
la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo aquí nos dice que llegaron algunos hombres, ¿sí?, hombres impíos, que empezaron a convertir la gracia en libertinaje, ¿sí? La gracia en libertinaje. Empezaron a deformar las doctrinas de la Biblia, ¿sí? Empezaron a transquiversar, ¿sí estoy bien? Empezaron a cambiar el Santo Evangelio y empezaron a promover el libertinaje en las congregaciones, ¿sí? Y ahora en la actualidad vemos todo eso, cómo están los grupos, se dicen cristianos, pero no obedecen las palabras de Cristo. Dicen amar a Dios y no obedecen los mandamientos de Dios. Andan en libertinaje porque tienen una falsa gracia, porque ya aceptaron a Cristo, ya son salvos. ¿Y quién les quita esa idea en la cabeza? Es un engaño muy fuerte que pone el diablo, ¿sí?, en las cabezas de las personas, en la mente de las personas. Y aunque les enseñen la Escritura, ellos dicen: yo ya acepté a Cristo en mi corazón y ya soy salvo, y una vez salvo, siempre salvo. Dice, el concepto de una gracia que nos liberta del deber de obedecer los mandamientos es una perversión. O sea, una gracia que no nos dice que obedezcamos los mandamientos de Dios es perversa, perversión del Evangelio. Y aunque hoy en día muchos ministros pretenden ampararse en las enseñanzas del reformador alemán Martín Lutero, es un error interpretarlas así. O sea, los teólogos, los ministros se agarran de la reforma de Martín Lutero porque él en los tiempos de la Iglesia Católica, que vendían las indulgencias, explotaban a los pobres, a los hombres, a las mujeres, y los condenaban, les decían que se iban a ir al fuego eterno, que tenían que comprar una indulgencia porque estaban a las puertas del infierno, y la gente se atemorizaba y iban y compraban sus indulgencias. Entonces Martín Lutero se puso a estudiar las Escrituras y encontró que la salvación no era por obras, o sea, era por gracia. Y él hizo una reforma, él fue perseguido, se armó una revolución, pero al final de cuentas triunfó su reforma. O sea, se tomaron sus estudios que él hizo y se llegó a la conclusión que sí, la salvación era por gracia. Pero la gracia nos libera de obedecer los mandamientos de Dios. No, la gracia nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Nos da poder para obedecer los mandamientos. Nos da libertad del pecado, y libertados del pecado podemos obedecer fácilmente los mandamientos de Dios. Dice
Cuando habla de la gracia, Lutero siempre implica como un deber que a él le costó su propia vida, una vida que estaba ahora por primera vez sujeta a la absoluta obediencia a Cristo. Lutero nunca enseñó que por la gracia ya nos liberábamos de obedecer a Dios, o ya éramos libres de no obedecer al Señor Jesús. Por el contrario, su vida quedó sujeta a la absoluta voluntad, a la absoluta obediencia a Cristo. Ciertamente la gracia verdadera no nos exime de guardar los mandamientos, sino por el contrario, nos da abundante poder y complacencia en guardarlos. Pero al contrario, la falsa gracia se vale de la libertad como pretexto para el pecado y como ocasión para la carne. Como resultado, estimula a pecar con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja. Premeditación porque planear hacer lo malo con la confianza de que seguirá siendo bendecido porque está bajo la gracia. Alevosía es cometer un delito sin riesgo de ser castigado, y ventaja porque se busca obtener satisfacción a través del pecado y perdón a través de la gracia, abusando de la provisión del sacrificio expiatorio de Jesús. Hoy la falsa gracia clama desde las sinagogas diciendo, en palabras de Dietrich Bonhoeffer: tú nunca podrás escapar de los lazos del mundo o del pecado, así que sea atrevido en pecar, y lo más que puedas, porque tú puedes apoyarte sobre el opus operandum de la gracia. ¿Habrá algún abuso de la gracia más diabólico que pecar y luego apoyarse sobre la gracia que nos ha dado Dios? Porque tenemos la gracia, vamos a pecar, vamos a hacer todo lo malo que podamos y luego apoyarnos en la gracia. Decía este teólogo Dietrich Bonhoeffer, dice, porque tú puedes apoyarte sobre el opus operandum de la gracia. Opus operandum quiere decir una obra ya hecha, un trabajo ya hecho. O sea, habla de lo que Jesús ya hizo. Jesús ya pagó con su sangre el pecado de la humanidad. Ya está pagado el pecado de la humanidad. Pero ¿qué es necesario para obtener esa gracia? El arrepentimiento, el cambio de vida, el cambio de forma de pensar, el obedecer a Dios. ¿Sí? Antes de conocer a Dios, vivíamos en el pecado, no conocíamos a Dios. Muchos no conocíamos la palabra de Dios, como en mi caso. Yo no conocía la Biblia, yo vivía en el mundo, vivía como todos los que no conocen a Cristo. Vivía en el pecado, en la borrachera, en las fiestas, en todo lo que es el pecado. No obedecíamos a Dios, no buscábamos a Dios. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en una situación terrible porque estamos lejos de Dios, expuestos a la ira venidera, a la condenación eterna, entonces empezamos a buscar a Dios y empezamos a obedecer a Dios y nos damos cuenta que en nuestra ignorancia transgredimos voluntariamente los mandamientos de Dios, la ley de Dios, que somos transgresores, que somos violadores de la ley de Dios. Entonces nos damos cuenta de nuestra situación y empezamos a buscar la misericordia de Dios y nos apartamos, dejamos de hacer lo malo, porque sabemos que cada pecado que cometemos es una violación a la ley de Dios. Estamos violando la ley que dio el Ser Supremo, el Todopoderoso, el
el dueño del universo. Y decimos, Señor, no sabía que esto era pecado, no sabía que esto era malo, no sabía que era una transgresión. Dejamos de practicar el pecado y empezamos a buscar el perdón de Dios, ¿sí? Entonces nuestra conducta empieza a cambiar. Dejamos de pecar, empezamos a ver todo lo malo que hicimos y empezamos a buscar a las personas para restituir. A tal persona le robé y vamos y le decimos, ¿sabes qué? Vengo a pedirte perdón porque yo cuando trabajé contigo te robé así, te robé acá y me robé esto otro. Vengo a pedirte perdón, ya le pedí perdón a Dios, pero vengo a pedirte perdón y vengo a ponerme a cuentas contigo. Si tú quieres meterme a la cárcel, estás en tu derecho. Si quieres perdonarme, te lo voy a agradecer. Y si quieres que te pague con mi trabajo, tú dime. Yo lo único que quiero es estar bien con Dios y contigo, si es posible. Y empieza uno a cambiar. Y entonces sí, se apoya uno en la gracia, ¿sí? Pero estas personas que convierten la gracia en libertinaje, que convierten la gracia como en una licencia, como un permiso para pecar. A ver, aquí está tu indulgencia, ya están perdonados tus pecados, ya puedes hacer lo que quieras, ya están perdonados los pecados pasados, presentes y futuros, y te vas con tu papel al adulterio, y te vas con tu papel a la borrachera, y te vas con tu papel a hacer todo lo malo que puedas, y dices, yo ya soy salvo porque tengo mi indulgencia. O dices, yo ya soy salvo porque acepté a Cristo, porque hice una oración, y todos tus pecados. Los lugares donde se predica el acepta a Cristo están llenos. Allá donde van los homosexuales, la iglesia metropolitana está llena. ¿Por qué? Porque les apapachan el pecado, porque les permiten hacer lo que quieran, porque legalizan el pecado, y ya para ellos ya no es malo. Si el pastor es mentiroso, pues entonces la mentira no es tan mala. Hermano, me siento muy mal porque mentí. Hermano, no se preocupe, pues estamos en la carne, pues hasta yo miento. O sea, ¿dónde está la santidad de Dios? ¿Dónde está el respeto a los mandamientos de Dios? Ya no lo hay. Ya no lo hay. Han convertido a la iglesia en cueva de ladrones. En cueva de ladrones. La falsa gracia convierte a la iglesia en cueva de ladrones. Jeremías 7, del 9 al 11. Jeremías 7, 9 dice, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. 10. Vendréis y os postraréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa,
sobre la cual es invocado mi nombre, te dice Jehová, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Cueva de ladrones se entendía en el Antiguo Testamento como un refugio en donde el delincuente estaba a salvo del castigo de la justicia. Los criminales bajaban a la ciudad, robaban y regresaban a su escondite donde pensaban estar a salvo, disfrutando del botín. Así hacían en repetidas ocasiones. Una vez sintiéndose protegidos, recuperaban fuerzas para volver a salir a delinquir. En el pasaje de Jeremías, Dios comparó su templo, en donde era invocado su nombre, precisamente con un refugio de criminales, con tugurios en donde las personas, después de hurtar, adulterar, mentir, etc., venía a imaginarse que por estar allí podrían salvarse para continuar viviendo igual. ¿No sucede algo similar en la iglesia? ¿No sucede algo igual en la iglesia católica? ¿No sucede algo igual en las iglesias de denominaciones que se dicen cristianas? Llegan a su reunión, cantan, levantan las manos, escuchan la predicación con un falso evangelio y se sienten tranquilos, piensan que ya están bien con Dios, que ya cumplieron con Dios porque fueron al servicio, y salen y se van a delinquir, a mentir, a robar, a adulterar, a codiciar, a practicar el pecado. ¿No tiene razón Dios cuando dice que si es cueva de ladrones su templo? ¿No tiene razón Dios al reclamarle a su pueblo: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Será cueva de ladrones la casa de Dios, donde podamos venir y refugiarnos de nuestra maldad y luego salir ya con fuerzas para ir a delinquir? Pues esto es lo que han hecho en la actualidad las religiones: convertir la casa de Dios en cueva de ladrones, en cueva de ladrones. Segunda de Pedro 2:19. Y ahora en la actualidad, cómo abundan los grupos, cómo abundan los lugares donde se predica supuestamente la palabra de Dios. Pero mire lo que dice la Escritura: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Les prometen libertad. Vengan, aquí tenemos estudios bíblicos. Vengan, aquí predicamos el Evangelio. Vengan,
Aquí van a encontrar la libertad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Nuestra única intención es que conozcas a Cristo, que tengas una relación personal con Él, que lo conozcas a Él como nosotros lo hemos conocido, un Dios vivo, un Dios real, un Dios verdadero, que tiene comunión con nosotros, que podemos hablarle, que Él nos habla a través de la Escritura. Queremos levantarnos por la palabra de Dios, aunque nos tilden de locos, aunque nos tilden de anticuados, porque los líderes religiosos dicen, es que la Biblia fue escrita hace muchos años para la gente que vivió en ese tiempo, pero ahora en la actualidad ya no sirve. Dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿qué dijo? No pasará. La palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios es la que norma la conducta de la humanidad. Imagínense si los mandamientos de Dios no dijeran, no matarás, pues entonces todos andarían con piedras, con cuchillos, con hachas, con pistolas, con machetes, y al que se encontraran y les estorbara, quítate de aquí, le cortaran la cabeza. La ley de Dios, la ley moral, es la que rige nuestra conducta. Y si quitamos la ley de Dios, esto va a ser el infierno. Aunque no se compararía toda la maldad del mundo con la situación en el infierno. Un lugar espantoso, un lugar de tormento. Pero hoy no vamos a hablar del infierno, hoy estamos hablando del Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. Y estas falsas doctrinas de la gracia han llevado a la ruina a una cantidad enorme de cristianos o de gente que quiere ser cristiano y cae en las manos de estos falsos profetas, de estos falsos ministros. Miles y miles y miles engañados. Están millones engañados, pensando que van caminando al cielo, pero van en sentido contrario. Carlos Spurgeon, un predicador que fue conocido como el embajador de la gracia, él predicaba un fragmento de su predicación. Dice: os refugiáis en mi pacto y pisoteáis mi santidad como los cerdos pisotean las perlas. ¿Pensáis que puedo consentirlo? Vuestras bocas están llenas de mentira y calumnia, y con todo ponéis mis palabras en ella como si fueran bocados delicados para vosotros. Qué terrible mal es el que se hace en este día cuando los hombres que explican las doctrinas desprecian los mandamientos, hacen de la gracia una cobertura para el pecado e incluso se consideran sanos en la fe cuando su vida es podredumbre. Necesitamos la gracia de las doctrinas tanto como las doctrinas de la gracia, y sin ellas un apóstol no es más que un Judas, y un profesor elocuente es un enemigo redimido de la cruz de Cristo. El mensaje está muy claro: la gracia de Dios no es una licencia para pecado, sino por el contrario, es poder para vivir en rectitud. ¿Cuál es la verdadera gracia? La palabra gracia en el griego es charis y significa en el contexto de la salvación
la buena voluntad de Dios para darnos el medio para obtener misericordia, perdón, sin que nosotros lo merezcamos. La verdadera gracia es la buena voluntad de Dios para darnos el medio para obtener misericordia sin que nosotros lo merezcamos. Gracia, favor inmerecido. Gracia, la buena voluntad de Dios para con el hombre que no lo merece, pero que Dios, siendo bueno, la proporciona. Su buena voluntad se muestra en que espontáneamente, sin ningún mérito humano que lo estimulara, solo por la compasión al vernos perdidos, envió a Jesucristo. Esta es la gracia, como medio o propiciación para otorgarnos el perdón y librarnos del poder y de las consecuencias del pecado, de la condenación eterna. La gracia de Dios se manifiesta en haber enviado a Cristo, ya que Dios no estaba obligado a hacerlo. O sea, ¿qué obligación tenía Dios de enviar a su Hijo a salvar a un pueblo que se olvidó de Él, que pisoteó sus mandamientos, que se burlaba de sus leyes? ¿Quién dice que no mientamos? Todos mienten. ¿Quién dice que no puedo tener otra mujer? Si mi compadre tiene, si mi primo tiene otra, ¿por qué no yo? Dios no tenía obligación ninguna de mandar a Jesús, pero su gracia se muestra en eso. La gracia de Dios se manifiesta en haber enviado a Cristo, ya que Dios no estaba obligado a hacerlo. Por parte del receptor, esto es nosotros, gracia significa que el pecador estará muy consciente de haber recibido un gran favor inmerecidamente. Esto le producirá naturalmente un fuerte sentido de gratitud para con Dios y para con Jesús. Cuando nos damos cuenta que la gracia de Dios, el favor de Dios, no lo merecemos, que habiendo ofendido a Dios, que habiendo transgredido la ley de Dios, Él es bueno y nos regala su gracia. ¿Sabes qué nace en nuestros corazones? Una gratitud muy grande, una gratitud inmensa. Como Dios, siendo tan malo, me dio de su gracia. O sea, no se acaban las palabras para agradecerle. Ayer que estaba yo haciendo el estudio, decía, es que sin merecerlo, Señor, no lo merezco. No lo merezco, Señor, gracias. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por todo, Señor. No lo merezco, Señor, pero eso me hace ver lo bueno que tú eres, lo maravilloso que tú eres. Gracia, dice, si por menores cosas el hombre llega a sentir profundo agradecimiento, ¿qué medida de gratitud provocará una salvación eterna? ¿Sabes? Yo soy muy agradecido. Cuando alguien me regala algo, lo que sea, un vasito de agua, lo que sea, hermano, le regalo esto. Me siento muy agradecido. No encuentro la manera de agradecerle a la persona. Gracias, muchas gracias, de veras, te lo agradezco. O sea, una gratitud. Yo soy dado a eso, agradecer. Cuanti más el regalo que Dios nos da. Imagínate qué gratitud deberá de producir en aquel que recibe la gracia. Qué gratitud. Vamos a ponernos en este caso. Por un momento pensemos que tú fueres sentenciado a muerte.
por varios delitos que hubieras cometido. Estando a punto de ser ejecutado en la silla eléctrica, de pronto llega Jesús mismo, viéndote a los ojos y te pregunta: ¿qué hiciste para ser condenado a semejante castigo? Cuando Jesús te pregunta eso, sientes una mezcla de remordimiento y vergüenza, y comienzas a acordarte. Debes muchas, y lo sabes. Acciones que han dañado a tus semejantes, que han causado dolor y sufrimiento a los demás, y aún a ti mismo. Conforme recuerdas, empiezas a confesarle todo sin pretextos a Jesús. Al final le dices: Señor, eso ha sido mi vida. Sé que merezco la sentencia. Ojalá tuviera ahora una oportunidad. Nunca volvería a ese camino. En ese momento te interrumpe la voz del juez respondiendo: has transgredido la ley y es necesario cumplir la sentencia. Si te dejáramos sin castigo, la gente pensaría que mi ley se puede pisotear impunemente. Además, como tú bien sabes, la existencia de la ley es indispensable para el bienestar de todos los hombres, y se debilitaría el respeto a ella si se hiciera una excepción contigo. Tienes una deuda, terminó el juez, y necesitas pagarla. Aparte, ¿quién me asegura que tu arrepentimiento será real y no seguirás en tus antiguos caminos? Si te dejáramos libre y volvieras a las andadas, los demás creerán que por tu ejemplo, el ver que se puede dañar a los demás y escapar de las consecuencias, por estas razones no es posible que escapes del castigo, o sea, perdonarte. No te podemos perdonar. Al oír la contundencia de los argumentos, te quedas mudo. No es que el juez tenga algo personal contra ti, como habías estado pensando. No es que sea arbitrario, al contrario, es justo, y por las razones que has comprendido, no puede otorgarte el perdón. Ahora entiendo también que el problema no era la existencia de la ley moral. Esta ley es necesaria para el bien de todos, pues si no reinara el caos. Lo malo no son los mandamientos, lo malo soy yo, diríamos. En ese momento, Jesús de Nazaret te mira lleno de compasión ante la inminencia de tu condena. Sé que no lo mereces, sé que no lo mereces, dice, pero yo desearía ocupar tu lugar. Aplíquenme a mí la sentencia. De esa forma todo el mundo y él mismo respetarán la ley moral. Ante tus ojos azorados, ves entonces que eres liberado y Jesús se sienta en tu lugar. Al momento de bajar el switch de la silla eléctrica, su cuerpo se sacude y se calcina con la descarga de miles de voltios. Cuando todo termina, Él está muerto y tú vivo. Él está encadenado y tú libre. Su cuerpo herido, su vida misma ha sido el precio de tu rescate. El juez te dice entonces: tu deuda está pagada y queda borrado tu expediente. Piensa que fueras tú. Transporta el ejemplo a la dimensión de lo eterno. ¿No saldrías de ahí conmovido hasta las lágrimas por ese gesto de amor inmerecido? ¿No haría eso que reaccionaras con mucha gratitud hacia esa persona que se sacrificó por ti y la respetarías profundamente? Si sucediera que después hallaras su testamento, ¿no te esforzarías por gratitud en procurar ver cumplida su voluntad? ¿Qué más sucedería si después te enteras que no era cualquier persona la que murió por ti,
sino un hombre sabio y ejemplar que nunca dañó a nadie y siempre vivía para, a diferencia de ti, hacer el bien a los demás. El sentimiento de gratitud se profundizaría más aún si te enteraras, además, de que el que sufrió por ti era el creador del universo, Dios mismo hecho carne, que dejó las glorias eternas y descendió a sufrir, eso solo, por amor a ti. Tu reacción natural sería la gratitud, el amor, la obediencia y la imitación. Bueno, pues esos son los frutos naturales de haber recibido la gracia de Dios y el Espíritu Santo. Una gratitud obediente a Dios es la respuesta a la gracia del perdón, no el tomar el sacrificio de Jesús como ocasión para el libertinaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tomar el sacrificio de Jesús, el amor de Jesús, la gracia de Jesús, para seguir con el libertinaje y con el pecado? De veras que es algo muy grave, es algo muy despreciable lo que hace la gente, lo que hacen las religiones. Despreciar la gracia de Cristo, predicar un evangelio que te lleva a pisotear los mandamientos de Dios. Hebreos 12:28 dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La primera característica de haber recibido la salvación por gracia es una gratitud muy grande, muy grande. Si tú dices haber recibido la gracia de Dios, el perdón de tus pecados, lo que debe de haber en tu vida, primeramente, es una gratitud muy grande, y por esa gratitud servir a Dios con todo tu corazón, agradarle con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Tito 2, 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos ¿qué? ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Segunda característica de haber recibido la verdadera gracia es una vida recta, una vida recta delante de Dios, ¿sí? Que renunciando a la impiedad, renunciando al pecado, dejando de practicar el pecado, ¿sí? Y dejando los deseos mundanos, los deseos del mundo, vivamos. Muchos dicen que cuando seamos transformados, entonces vamos a vivir sobria, justa y piadosamente. Aquí nos dice la palabra de Dios, vivamos, ¿cuándo? En este siglo, en este momento que estamos viviendo, en esta vida sobria, justa y piadosamente.
vamos a ver ¿qué es renunciar a la impiedad? Dice, la impiedad es la vida pasada del pecado y es lo primero a lo que tiene que renunciar el creyente. A nuestra vida pasada de pecado, ya lo platicamos antes de conocer a Cristo, llevamos una vida llena de pecado, sin conocer los mandamientos, sin conocer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos da su palabra. Entonces tenemos que renunciar a nuestra vida pasada, ¿sí? Vivir en este siglo sobriamente, sin excesos, con dominio propio. Vivir en este siglo justamente, esto es en rectitud moral, sin desviarnos de los mandamientos de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Devotamente, dándole prioridad a las actividades espirituales y a las obras prácticas de misericordia hacia los demás. Eso es vivir una vida recta. Y la tercera característica es que el pecado ya no domina tu vida. La verdadera gracia, ¿sí?, nos da libertad del pecado y el pecado ya no nos domina. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? Sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado ya no tiene dominio, ya no esclaviza, ya no eres esclavo, ¿sí? Ya obedeces a Dios por amor, por gratitud, ¿sí? Obedece sus mandamientos con agrado. ¿Cómo no obedecer a aquel que dio su vida por nosotros? ¿Cómo no obedecer a aquel que sin merecerlo nos da su perdón, nos da su gracia? ¿Cómo se puede recibir esta gracia? Pues para empezar, es por medio del Evangelio, es por medio de escuchar la palabra de Dios. Vamos a ver Hechos 20:24. Hechos 20:24 dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Pablo no estimaba preciosa ni su vida ni ninguna otra cosa, sino el ministerio que Dios le había dado. ¿Cuál era ese ministerio? El predicar el Evangelio de la gracia, porque por medio del Evangelio la gente puede escuchar, la gente puede saber, ¿sí?,
que hay una promesa de Dios para toda la gente, ¿sí? Que Dios ha dado arrepentimiento para el perdón de pecados, que hay gracia para el que se arrepiente, que hay gracia para aquel que busca a Dios con todo su corazón, que deja atrás su vida pasada del pecado, de inmundicia, y busca a Dios. Eso es por medio de la predicación de la palabra. ¿Ustedes consideran como valioso esto? Más valioso que su vida, el predicar la palabra de Dios, el predicar el evangelio de la gracia, para que Dios salve a sus vecinos, para que Dios saque del vicio al muchacho que se droga, al muchacho que se queda tirado de borracho. ¿Ustedes le comparten el evangelio de la gracia? Es más precioso aún que su vida, este ministerio que Dios nos ha dado. Nos lo da para nosotros, pero también nos lo da para compartirlo. ¿A cuántos les has compartido el evangelio de la gracia? ¿Cuántos saben de esta gracia por tu predicación? ¿Es valioso para ti este evangelio? Pablo conocía perfectamente, por experiencia personal, el poder de la gracia de Dios. Él sabía que podía hacer del más vil pecador un verdadero santo en los hechos y dar además inmortalidad. Por eso no escatimaba ni su propia vida, con el fin de que este mensaje llegase a todas las personas. Pero, ¿cuál es este evangelio de la gracia que menciona el apóstol? Vamos a ver Hechos 20:21. Aquí vemos cuál es el evangelio de la gracia. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio de la gracia. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. No hay nada más que pueda salvar al pecador. El arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya están cansados? ¿No? Seguro. Porque todavía nos faltan como 20 hojas. ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? Entonces aquí podemos ver que tenemos dos opciones: arrepentimiento y fe, o acepta a Cristo. ¿Cuál vas a seguir? ¿Cuál vas a escoger? ¿Vas a buscar a Dios por medio del arrepentimiento y la fe? ¿O te vas a ir a la denominación, a la religión, y vas a aceptar a Cristo en tu corazón para ser salvo de volada y para que todos tus pecados te sean perdonados, los pasados, los presentes y los futuros? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver Romanos 5, versículos 6 y 8. Dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo
7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, por una persona buena. 8. Fíjese usted, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cierren sus ojos, por favor. Este es el Evangelio de la gracia. Cuán compasivo es este amor, porque siendo rebeldes y egoístas, ingratos, desleales, no responde Dios con venganza, sino con la entrega de su Hijo. Y así Jesucristo, después de haber hecho muchos bienes, después de volver a la vida al hijo de la viuda de Naín, dado la vista a Bartimeo, perdonado los pecados al paralítico, limpiado al leproso, multiplicado los panes, llegó un día a entregarse por ti. Camino a la cruz soportó escupitajos en el rostro, ser abofeteado, golpeado, azotado, escarnecido, abandonado por sus más cercanos y queridos discípulos y rechazado por su nación para ser entregado a los romanos para crucificarle. Llevado al Gólgota entre criminales, fueron clavadas sus manos y pies con una corona de espinas sobre su cabeza. Esta era la copa amarga que bebía por tu salvación. En la cruz, la carne viva y sensible de su espalda raspaba con el áspero madero mientras él intentaba inhalar una bocanada de aire. Su cuerpo semidesnudo colgaba como un espectáculo para curiosos y enemigos. Las burlas comenzaron a oírse. Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mientras otros le escarnecían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban los que pasaban, como los ladrones clavados en cruces a su lado. De pronto se escucharon las palabras más tristes que jamás se hayan exclamado. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí moría el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue como si aún la naturaleza misma se enlutara por los sufrimientos de Cristo. El sol no soportó más ver esta escena y se negó a brillar. La tierra misma tembló y las rocas más duras se partieron cuando Jesús a gran voz entregó el Espíritu. Sus últimas palabras fueron: consumado es, que significa teológicamente pagado está. Cuando Jesús murió, los discípulos que le habían dejado todo por él, estaban perplejos, confusos, lo amaban tanto. Jesús les había dado sentido y propósito a sus vidas, pero acababan de ver a su Mesías morir sin gloria,
escarnecido, vituperado, el que clamaba ser el autor de la vida, ahora estaba muerto. En su incredulidad expresaban pocas horas después de su muerte algunos de ellos. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. De Mesías había pasado para ellos a ser solo un profeta. Al llegar el primer día de la semana, siendo aún muy oscuro, llegaron unas mujeres al sepulcro donde fue puesto y hallaron removida la piedra. Y entraron dos varones con vestiduras resplandecientes y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Jesús, el Mesías, se levantó de entre los muertos como poderoso Salvador del pecado. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, de todos los que en Él creyeron, de que todos los que en Él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Este Jesús, lleno de gracia, de amor y de poder, quiere perdonar todos tus pecados para que tengas vida eterna y darte una oportunidad de vivir para Él, motivado por gratitud y por amor por lo que Él hizo en ti, en un Salvador. Así, bien puedes confiar, bien puedes darle credibilidad a sus promesas y entregarte a Él, no a una religión. A Él que está sentado a la diestra del Padre en gloria y que te sigue amando. Puedes entregarte, dedicarte en cuerpo y alma. Eso es creer. Esta es la verdadera gracia. Este gran amor de Cristo que nos constriñe y que nos lleva a amar cuando nos abofetean, a perdonar cuando nos calumnian y difaman, a bendecir cuando nos maldicen. Esta es la gracia, poder de Dios, ayuda de Dios en el corazón, expresado en amor, que es la fuerza interior más eficaz para vencer las tentaciones en nuestra vida. Esta es la verdadera gracia, que por medio del sacrificio de Cristo, como ya lo vimos, nos es dada a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que se ha arrepentido y ha dejado sus pecados, para todo aquel que ha dejado su vida vieja y que quiere creer en Él, que quiere creer en el sacrificio de Jesús, que quiere creer que ese sacrificio fue para Él. Este es el verdadero evangelio de la gracia. Y este es para todo aquel que se ha arrepentido y que está viviendo para Jesús. Pues estamos despedidos.